seguimos con las preocupaciones, ¿no? De cara a lo que vamos a estar eligiendo el domingo de la semana que viene. Tendríamos que tener alguna instancia para despreocupar. No, hoy sobre el final. Bueno, ahí está, sobre el final. En unos 40 minutos vamos a estar despreocupándonos. Ya pensando en el fin de semana y en todo eso. Bien, bueno, para esto volvemos a preocuparnos. A preocuparnos en diferentes aspectos. Y creo que mucho. ¿No? Sí, y estamos en contacto con Lucía Nogueral, economista del CEPA, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros en esta mañana de sábado. Muy linda mañana de sábado, por cierto. Buen día, Lucía, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? Bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos con estos movimientos del dólar, que este dólar blue que se acomoda, descendió, una cosa rara para estas épocas. Yo no recuerdo eso, corríjame ustedes, corregime Lucía, por favor, yo no recuerdo un descenso tan marcado. No tanto del blue, sino de los paralelos, de eso es lo que le dicen el MEP y el bueno, pero CCM. el blue a 8.80 y hoy está a 50, ¿no? Digo, más allá es que después se tuvo ahí una corriente. En un contexto en el que estarían dadas todas las condiciones para que naturalmente suba hasta la estratosfera. Exactamente, que era lo que yo suponía que iba a pasar. Bueno, no sucedió. Bueno, para esto, Lucía, charlamos con vos para que nos cuentes. Un poco es lo que mencionaban ustedes, que pudimos ver esta semana. Hubo una caída, digamos, abrupta del tipo de cambio. Abrupta digo porque justamente, y coincido, desde el siglo pasado no se recuerda una caída en términos nominales del tipo de cambio en relación peso-dólar, como la que visualizamos esta semana, y bueno, y que en realidad hubo una tendencia a la baja post resultados de las primarias, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, dato importante a destacar claramente, y por el otro, la última subida en este día viernes que pasó ayer, donde vimos que otra vez pegó un salto el tipo de cambio y lógicamente los dólares paralelos, y en este caso sobre todo el dólar ilegal con el cual muchos se rigen, que es el dólar blue, pegó un salto de cerrando más o menos alrededor de 9.60, dependiendo en qué ciudad nos paramos, pero estimativamente en 9.60. Con lo cual, algo importante a una lectura más política hacer en términos de análisis económico-político. Parece que a los mercados o al mercado, digamos, le cerró o le pareció más interesante el resultado obtenido por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y no tan interesante la propuesta dolarizadora y demás del otro candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Eso, un primer análisis importante para hacer y destacar. Y el segundo tiene que ver con una serie de sucesos que fueron, pasando en la semana, lógicamente, donde una de las candidatas a vicepresidenta dice que si dolarizan, lo harían con los dólares de los ahorros de los argentinos. Bueno, eso también incide en, lógicamente, los mercados, ¿sí? Es importante hacer este análisis político para no quedarnos solamente en lo económico, ¿sí? En una cuestión más puntual de números, sino poder hacer un análisis de los discursos que van trascendiendo a lo largo de la semana y cómo, indefectiblemente, los mercados van recibiendo las posibles medidas que fuesen a tomar los candidatos que el próximo 10 de diciembre asuman la presidencia de la Nación y la vicepresidencia. Entonces, en ese sentido, me parece importante destacar estas dos cuestiones. Lucía, cuando hablamos de los mercados, siempre es una categoría que a muchos nos resulta muy nebulosa. Uno se pregunta muchas veces, ¿no? Porque decías recién la denominación, el dólar ilegal. Decimos dólar blue a algo que en realidad es una cosa que es ilegal, pero cuya cotización aparece cotidianamente en los portales. Es decir, que de algún lado sale, alguien fija esa cotización ilegal que todo el mundo reproduce. Y veíamos también que en estas últimas semanas hubo allanamientos en cuevas, detenciones de personas que trabajan
justamente comerciando ese dólar de manera ilegal. ¿Cuánto puede haber tenido esto que ver con esta baja, con esta fluctuación? ¿Y cuánto hay de eso también en la raíz del problema que supone la suba del dólar, o la suba del dólar también como mecanismo político, desestabilizador y demás? Me parece muy interesante tu pregunta, Pablo, porque justamente lo que podemos ver, digamos, en el entramado económico de Argentina es justamente la presencia de estos mercados ilegales que constantemente van moviendo el amperímetro de lo que efectivamente funciona a raíz del mercado legal. Yo quiero acá recuperar el concepto que utilizamos mucho en CEPA, que es la economía bimonetaria. Entonces, ¿está mal que nuestra economía sea bimonetaria? En términos reales, no. O sea, no habría una dificultad en que uno pueda, digamos, manejar dos monedas, en este caso el peso argentino y el dólar. Ahora, cuando esa economía bimonetaria se utiliza justamente para generar, digamos, conflictividad dentro de la macroeconomía del país, que se rige mayoritariamente en pesos y no en dólares, efectivamente ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces cualquier tipo de cambio o movimiento que haya en el tipo de cambio de esos mercados paralelos afecta directamente a precios en pesos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos corridas cambiarias como la más por ahí reciente, que fue la previa a las elecciones de hace 2 semanas, donde el dólar tocó un techo de 1.200, el dólar blue de 1.200 y pico de pesos, hubo gente que adquirió el dólar a ese precio, y bueno, ahí tenemos un problema, porque eso se trasladó a precios en pesos argentinos. La gente vio remarcado en el súper los precios de las cosas que consume a ese valor. El dólar bajó a 8.90, ese dólar blue del cual hablamos, y los precios de los supermercados, de las grandes cadenas de supermercados, ya fueron remarcados, y yo no he visto que nadie vaya o salga a decir que esos precios bajaron. Total. De las cosas. Con lo cual, estos mercados paralelos, si efectivamente el Estado no toma política monetaria o determinaciones monetarias en cuanto a eso, efectivamente tenemos un problema, pero tenemos en la historia argentina, efectivamente, pero también ya pateó la pelota hacia adelante y pensando de cara al futuro y a lo que viene. Claro, monetarias y penales también, ¿no? Porque esto que veíamos de que es una actividad ilegal que se realiza a cielo abierto, cuya cotización se publica en los medios, hay una cosa media loca que pasa y a la que nos hemos ido acostumbrando. Y también interesante recuperar el concepto de lavado de dinero, lavado de activos y pasivos, y sobre todo fuga de capitales. Un gran problema estructural que tenemos en nuestro país, que es de largos años, pero que se ha visto acrecentado en un periodo muy marcado, 2015-2019, en donde la fuga de capitales fue tan notoria que efectivamente, si el Estado no interviene, eso genera un problema, porque hoy no tenemos muchos de los dólares que necesitamos para sostener el tipo de cambio, para regular la inflación, para pagar las deudas a los privados y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí efectivamente tenemos un gran problema que creo que, es una de las principales patas económicas que está planteando Massa hoy en día. Lucía, Sergio Massa hizo una declaración que me pareció muy interesante, muy importante en esta dirección y que medio que pasó desapercibida, que tuvo que ver con señalar el fin de las restricciones cambiarias. El fin del llamado cepo. ¿Qué tan viable crees poder realmente hacer esta medida en un año, ¿no? Concreta, claro, porque la va para finales del 24. Exacto, un contexto importante, claro. Planteando finales del 24, levantamos las restricciones cambiarias, que son además el origen de la circulación del dólar ilegal.
Bien, si no hay y de restricciones gran parte cambiarias, de cierto malestar de Sí, un sí. sector de la clase media con el gobierno. un día hablamos de la hipótesis que dice el problema, el desencanto, las elecciones perdidas del kirchnerismo arrancan con las restricciones cambiarias. Pero otro día lo hablamos. ¿Qué tan viable lo ves esta propuesta, este planteo de Sergio Massa y sobre todo el plazo de tiempo? 1 año. Bueno, primero aclarar que el cepo en sí mismo es una medida económica, una herramienta económica que se utiliza en un contexto determinado, ¿sí? Digamos, no es una política económica, sino que es una herramienta que utilizamos o que se utiliza o que los gobiernos han utilizado a lo largo de los años en un momento específico determinado. Cuando Argentina retoma el cepo, o sea, el último cepo que se pone y que automáticamente no se cortó hasta tanto el próximo candidato defina levantar esa política, esa herramienta económica, habría que pensar en qué contextos se puso o se sacó el cepo, ¿no? Y ahí me lleva a pensar, digo, cuando se levantó el cepo progresivo, en el gobierno de Cambiemos, sobre todo, que si bien fue progresivo, en un momento fue sin límites. Eso generó tal fuga de capitales al exterior, porque definitivamente que ni ustedes ni yo calculo, ni muchas de las personas que conocemos fuimos a comprar más de estimativamente $200 por mes, 300, 400, 500. Pero bueno, había gente que podía llevarse por día hasta $2 millones sin justificar de dónde habían salido los fondos para comprar esos dólares, ¿sí? Y efectivamente hoy vemos que esos dólares en la economía argentina no están, o en las reservas del Banco Central tampoco están. Con lo cual, digo, y el mismo gobierno se va poniendo un cepo porque lógicamente ya era una situación que se estaba yendo de las manos y el mismo Fondo Monetario Internacional, bueno, le dice, che, mirá que estás en problemas, empezá a revisar y empezá a tomar medidas. Toma esa medida y la medida hoy perdura, obviamente con una restricción mucho más marcada, ¿no? En un contexto donde efectivamente las reservas en términos de dólares están negativas, donde tenemos vencimientos muy gordos con el Fondo Monetario Internacional, donde obviamente la industria quiere importar, con lo cual te demanda dólares porque necesita importar. Entonces vos empezás a tener una discusión de, con lo que tenés, a quién se lo das, ¿sí? Entonces priorizás al turista que quiere viajar y entonces tenés que pagar la tarjeta. Priorizás al entramado productivo, tanto pymes como grandes empresas que quieren importar porque si no, no pueden finalizar un producto que probablemente lo venden acá en el país. Tenés obviamente, los vencimientos con los privados y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Necesitas anclar las tarifas porque si no, efectivamente, la gente no las puede pagar. Entonces, vas teniendo una serie de acontecimientos que vos, en términos económicos, tenés que ir decidiendo a quién y en qué momento. Entonces, efectivamente, hoy pensar en levantar, como proponían ciertos candidatos, en diciembre el cepo, y si tuvieses los dólares para hacerlo, yo te lo creo, pero los dólares el tema que no están, claro. Sí. Lucía, entonces, te lo termina, por favor. No, entonces digo, me lleva a pensar, bueno, efectivamente, si es un plan a 1 año, es un plan más a largo plazo, pensando en los dólares que ingresarían con Vaca Muerta, los dólares que ingresarían con el gasoducto, alguna que otra medida económica en torno a las importaciones, a las IRAs. Bueno, a lo mejor eso nos puede facilitar pensar en 1 año levantar el cepo, pero creo que no sería una medida económica viable en el corto plazo, claro. Porque se tienen que dar otras condiciones efectivamente para que suceda.
Estamos hablando con Lucía Nogará, especialista en investigación y gestión en políticas públicas, licenciada en trabajo social, economista política del CEPA, de Rosario. Estuvimos en Córdoba, ahora, bueno, hablamos con Lucía desde Rosario. Y Lucía, hace pocos días, finalmente, explicaron cómo los libertarios harían esta dolarización y dicen con plata de la gente, ¿no? Por fin dieron una explicación y se sacaron el velo de dónde se va a producir esa dolarización y cómo quedaría la gente de clase media baja, el trabajador argentino, ¿no? Interesante porque, bueno, era algo que desde los distintos centros de economía, no solamente CEPA, para no llevarnos todo el crédito, ¿no? Veníamos como, bueno, planteando distintas opciones por las cuales el candidato de La Libertad Avanza proponía la dolarización, ¿no? En un primer momento era que tenía un mensaje en su celular de agentes económicos muy importantes del exterior que iban a poner los dólares para que se dolarice la economía argentina. Bueno, no están, no aparecieron, no sabemos quiénes son tampoco, pero entonces ahora pasamos a pensar, bueno, será con los depósitos de el respaldo de los depósitos de las y los argentinos de los bancos. Y bueno, esa era otra opción. Y ahora te lo están diciendo de lleno con los ahorros de las y los argentinos. Importante a pensar esto, digamos, sea de una u otra manera, si nosotros pensamos y hacemos un cálculo en lo cual nosotros deberíamos dolarizar hoy, es decir, sacar todos los pesos circulantes y reemplazarlos por los dólares que tenemos en el Banco Central, bueno, nos daría un tipo de cambio como mínimo a 3.700 pesos por dólar. Ese es el cálculo que estimamos con CEPA. Entonces, me parece que no es menor dejar de decirlo, me parece que es muy claro lo que quieren hacer, ya lo están diciendo, con lo cual habría que pensar efectivamente qué generaría eso en las clases medias y bajas de nuestro país. Y ahí sí, creo que sería una gran pulverización de los salarios, en términos reales, un 80, un 90% de devaluación de los salarios de las y los argentinos. Uh-huh. Lucía, la última, al menos por mi parte, estás planteando todo este escenario en el caso que ganara uno de los candidatos. Si gana el otro, se plantean, digamos, hay distintas notas que plantean la elaboración de lo que se llama un plan de estabilización, que uno entiende que esas cosas son al principio o en un primer momento también tienen consecuencias fuertes que después se cosechan con el tiempo. ¿Qué posibilidades, con todo este panorama que nos contabas recién, digamos, a qué nos tendríamos que preparar, digamos, para el año que viene por lo menos? Bueno, efectivamente vamos a tener algunas cuestiones muy marcadas que van a incidir en la macroeconomía de cara a las decisiones que se tengan que tomar después del 10 de diciembre. En primer lugar, los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional previstos para el año 2024, ¿sí? En ese sentido, efectivamente, independientemente que pensamos de cara a el ingreso de divisas por parte de ya sea el gasoducto, Vaca Muerta, etcétera, bueno, efectivamente va a ser una transición que requiera, digamos, de un esfuerzo por parte de todos los sectores de la sociedad, pero también una inteligencia y una expertise muy importante. Lo que pasa, de parte perdón, Lucía, digamos, el sector del trabajo, y ni hablar del trabajo precarizado, viene haciendo esfuerzo, ¿no? Exactamente, porque va a ser muy importante justamente poder ver que los candidatos tomen medidas de cara a los sectores que se vean más afectados con este plan de estabilización, ¿no? En ese sentido es, bueno, se van a tomar medidas que probablemente no afecten los ingresos, pero en ese sentido también es necesario medidas que puedan recomponer los ingresos, ¿sí? Entonces, es como un tire y afloje
de parte en este sentido, de los candidatos que están de este lado del gobierno, pensar un plan de estabilización que no pulverice los salarios de las y los trabajadores, como obviamente se están pulverizando con los índices inflacionarios que tenemos, con lo cual no es un dato menor, ¿sí? Lo más importante creo que va a ser subir los salarios de verdad, generar buenas paritarias cada sector y lógicamente poder hacer crecer el Producto Bruto Interno, que es básicamente lo que nos va a dar la espalda para poder, digamos, atravesar las otras medidas económicas que haya que tomar. Lucía, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. No, por favor, les agradecemos a ustedes por recibir a CEPA. Será hasta la próxima, un abrazo grande. Ahí estaba pasando la economista Lucía Nogara, economista del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, una de las referencias que tenemos aquí en esta radio al momento de debatir de política y economía, que suelen estar tan vinculadas, ¿no? Un dato.